Ya lo sabe, nuestro especialista a esta hora en 7.3 de la mañana es Fernando Varela, abogado laboralista. Doctor Varela. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vence el plazo, ¿no es cierto?, para que las empresas liberen, así es la palabra correcta, ¿no? Sí, depositen, liberen la CTS y debidamente el monto que equivale al cálculo semestral, pero además deberá ir acompañado siempre de la carta de liquidación. Exactamente. La palabra correcta o el término correcto es depositar. La CTS se libera cuando se ha finalizado la relación laboral y el empleador le entrega una carta al trabajador dirigida al banco donde le libera la convención por tiempo de servicios. Ahora, lo cierto es que esta convención por tiempo de servicios, siempre en los meses de mayo y en los meses de noviembre, tenemos noticias las primeras quincenas, ¿no? Los diarios especializados, los noticieros comienzan a señalar que es un deber de las empresas pagar la convención por tiempo de servicios, pero a veces no nos ponemos a analizar a quién le corresponde. Más allá de si corresponde a trabajadores de pequeñas empresas, grandes empresas, el 75% de los trabajadores son informales, por ejemplo. Así es. Entonces, y se encuentran por lo general en la microempresa, que no paga la CTS, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces esos trabajadores, cada quincena de mayo y cada quincena de noviembre, escuchan los noticieros, ven los noticieros, leen los periódicos y dicen, ¿y cuándo me corresponde a mí? Lo que pasa es que la tasa de informalidad es muy alta, entonces ellos no tienen ese derecho a la compensación por tiempo de servicios. Eso solamente por hablar, doctor Varela, de un derecho, digamos, pero por lo general los trabajadores que, por ejemplo, no accedemos a una CTS, tampoco accedemos a otros beneficios tipo ni aguinaldo, ni, por ejemplo, la gratificación de julio y de diciembre, ¿no es cierto? Y lo más grave, porque eso al final son temas económicos. Uno dice el dinero, bueno, pero lo más grave es que no tienen acceso de salud, por ejemplo. Entonces, si se enferman, no tienen acceso al tema. ¿Y qué es la CTS? La CTS, su nombre es compensación por tiempo de servicios, pero en la práctica es un seguro de desempleo privado. Por supuesto, es un seguro contra el desempleo. O sea, en todos los países, o en la gran mayoría de países desarrollados, el sistema de seguridad social es un sistema de seguridad social público, es decir, el interesado aporta, como aportamos todos los trabajadores de salud, y de ahí el Estado provee el pago, por ejemplo, de salud, o si estoy desempleado unos 6, 8 meses, una cuota de desempleo. En el Perú es distinto, quien asume la carga es el empleador, quien tiene que pagar en mayo y tiene que pagar en noviembre este seguro de desempleo. ¿Y cuál es la naturaleza de este seguro de desempleo? Siempre fue intangible, es decir, cada depósito que yo tuviera tenía que ser intangible. Si yo trabajaba 10, claro, y no lo podías usar. Claro, si yo trabajaba 10, 15, 20 años, el día que me retiraban de la empresa, tenía 20 remuneraciones con sus intereses. Este beneficio ha sido desnaturalizado. En una oportunidad se liberó todo, en otra oportunidad... El 25%. Sí, no, para la casa y actualmente el día... Sí, solo si es tu primera casa. Claro, ya, exactamente. Y actualmente dicen, quédate con 4 remuneraciones en tu CTS y el resto gástatelo. ¿Por qué? Porque hay un estudio del Banco Central de Reserva que dice que en el Perú se ha establecido que un trabajador se demora 4 meses en encontrar trabajo. Correcto. Yo lo he analizado con alumnos de las diversas maestrías en las que enseño y no es así, son un año, año y medio. Pero actualmente... O sea, que 4 meses es un saludo a la bandera, porque muchos profesionales incluso no pueden encontrar empleo luego de más de un año. Entonces, y se dedican, por ejemplo, a hacer taxi. Exactamente. Entonces, la idea es que este seguro, para los que tienen la suerte de tenerlo, debería ser intangible, nadie debería gastarlo, porque uno no sabe... Ya, entonces hablemos ahora, doctor, de aquellos que tienen, digamos, como usted dice, la suerte de estar en una planilla, de tener todos sus beneficios, entre ellos la CTS. Al día de hoy, si las empresas no han depositado el término correcto, ¿no es cierto? La CTS, ¿qué multas hay que digamos, afrontar? Si vamos viendo un cuadrito también que hemos preparado. Más adelante seguramente será, bueno, las empresas ya dijimos que las pequeñas, las pymes no pagan la CTS. ¿Cuál es la multa o sanción según esta ley para esas empresas? Para poder determinar una multa, no solamente se basa en que no me pagaste el día de hoy. Tenemos un órgano muy importante que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, conocida como la SUNAFIL. Ellos tienen que determinar el tiempo o los periodos que el empleador no ha pagado la CTS. Adicionalmente, ¿Y la SUNAFIL realmente cumple con esa labor fiscalizadora? Lamentablemente no cumple. Más aún, por ejemplo, si se trata del Estado. Claro, no cumple, pero les digo una cosa. Yo en mi práctica diaria, en mi práctica profesional, yo muchas veces me encuentro en la vereda del frente de la SUNAFIL. Hay que reconocer. Pero también hay que reconocer que cuando uno analiza la labor de los señores de la SUNAFIL, es una labor muy, digamos, titánica, comprometida, porque no tienen los recursos. Hay poco más de 400 inspectores para todo el país.
Entonces, así no se puede trabajar. Entonces, la idea es... ¿Cuál va a ser la multa y la sanción, doctor Varela, para aquellas empresas, no es cierto, que no han depositado la CTS al día de hoy? La multa puede llegar hasta 70.000 nuevos soles. La idea es entender que se tiene que tener en cuenta que la multa se va agravando por el número de trabajadores comprendidos. Si el número es 1, se va discutiendo. Si va 20, se va agravando la multa. Por ejemplo, en una pequeña empresa, no depositar la CTS equivaldría a una multa de 1.418 soles, la mínima. La mínima, porque sería de repente 1 o 2 trabajadores. Pero si incluye a todos los trabajadores de la empresa, esa multa incrementa. ¿A cuánto? Y eso no significa, será unos 20.000, 30.000 soles aproximadamente, según el cálculo de la UIT. En el caso de una pequeña empresa. Claro. Una pequeña empresa, digamos, ¿qué tipo de personal o cuántos trabajadores? Antes se establecía el número de trabajadores, ahora por el número de ventas. Pero una microempresa en la realidad es menos de 20 trabajadores. Correcto. ¿No? Ahora, ¿qué usted con este...? ¿Mediana y gran empresa? Puede ser pues un 100, 200, 300 trabajadores. Y ahí estamos hablando de una multa mínima de 4.253 soles. Exactamente. Pero el tema de la multa es importante porque la multa la vas a pagar sí o sí. El tema es que igual tienes que pagar los beneficios de tus trabajadores. Claro. O sea, no hay o sea, la multa se aplica por la demora, por no cumplir la fecha. Exactamente. Ya. Hoy día es 15 de mayo. El día de mañana hacen una campaña en la SUNAFIL y detecta que una empresa no le ha pagado la CTS a su depositado la CTS, ya tienes la multa. Y adicionalmente tienes que pagar los beneficios. Entonces no hay ni una especie de ahorro ahí. Claro, o sea que la multa no es de ninguna manera, ¿no es cierto?, exoneración de pago de beneficios. Claro. Es un castigo. Pero digamos. ya hay que recordar que incluso la multa ni siquiera le favorece a los trabajadores, porque esa multa es para la SUNAFIL o para el ministerio. Es decir, los trabajadores ni un centavo partido por la mitad de esa multa. Esa multa, claro. Pero sí, igual la empresa tiene que pagar o depositar la CTS, además de la multa. Exactamente. ¿No es en efecto. Al amparo de la ley 30222, ¿qué es lo que beneficia en ese sentido este cambio a los trabajadores? Tenemos nosotros trabajadores públicos y trabajadores privados. Los trabajadores privados siempre han tenido esta CTS, bueno, como lo hemos explicado, y los trabajadores privados teníamos una suerte de desorden. Trabajadores en el decreto legislativo 276 que no tienen derecho a CTS, trabajadores en el decreto 728 que tienen derecho a CTS, trabajadores SNP o locadores que no tienen derecho a CTS y ahora los trabajadores de la ley Servir. Los trabajadores de la ley Servir tienen derecho a la CTS y se les deposita en mayo y en noviembre. Perfecto. Los trabajadores de la ley Servir, digamos, se encuentran con qué cantidad de años de anticipación trabajando en la empresa para ser beneficiarios. Es similar, porque es la misma norma, al 728. Al 728. El tema es con el 728 en el sector público. ¿Qué sucede? Hay muchos trabajadores que tienen 10 o 15 años trabajando y se le ha ido depositando no se le ha ido depositando la CTS. Recién cuando finalizan la relación laboral se les hacía el cálculo de CTS. A partir de hace un año o 2 años, la CTS se comienza a depositar en mayo y noviembre, como es con los privados, pero el monto que generaron, ese monto todavía sigue ahí, escondido, oscuro, en privado. O sea, que tienen ahí una platita bien ganada, pero bien guardada. El problema es que espero que haya presupuesto, porque a veces no dice presupuesto destinado, ¿no? Claro. Bien, hablemos un poco del tema de los sueldos, por ejemplo, ¿no? Y también hemos señalado ya en la nota qué casos, digamos, son excluyentes de este beneficio, doctor. Sobre el tema de los sueldos. De la CTS. De la CTS. O en el tema de la CTS, solamente las microempresas no pagan CTS. Tampoco pagan la pequeña empresa. El beneficio, digamos, la gratificación. Tampoco. La microempresa es el régimen de empresas que tienen menos beneficios. ¿Qué régimen laboral es ese? Es un régimen que ¿No tiene ley? Okay. Sí tiene ley. Es un régimen que busca promover la formalización laboral. Es el más informal que hay, digamos. Digamos que es el que busca que al más informal vea la posibilidad de incentivarse para que se pueda formalizar. Depende mucho de la SUNAT. Claro, también, para ¿no? eso entonces le decimos no te preocupes, no vas a pagar CTS, no vas a pagar gratificación. Formalízate. Formalízate. Correcto. Porque las ventas que tú haces anualmente no significan mucho, son negocios familiares, negocios de 5 o 6 personas. Listo, microempresa. Pequeña empresa, también te quiero incentivar, porque también no quiero que te veas a la formalidad. Vas a pagar mitad de la CTS, vas a pagar mitad de la gratificación, esa es la mitad. Y después la mitad de todos los beneficios prácticamente.
Y después está la gran empresa, que es la que sí tiene que pagar y asumir todos los beneficios establecidos por la ley sin ninguna reducción. Y cumpliendo las fechas, ¿no? Y Todos cumpliendo tienen que cumplir las Ya. fechas. ¿Qué puede hacer un trabajador? Vamos ya un poco a la otra, a la parte, digamos, pedagógica, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer un trabajador que no ve cumplir las fechas, los plazos y sus derechos en el caso de liberarle la CTS? Que además debe ir siempre con la carta. La hoja de liquidación. La hoja de liquidación. Y la liquidación de CTS. Bueno, el trabajador se va a dar, primero tiene que establecer, ¿soy formal o no soy formal? Porque en ¿Eso una va a depender empresa, del contrato? lo que pasa es que en una empresa normal coexisten trabajadores que tienen un contrato, si existen trabajadores que tienen locación de servicio, o Es los decir, llaman que emiten el recibo por por honorarios. recibos honorarios o los llaman proveedores, ¿no? En el Estado Vale está decir los acostumbrado a llamar terceros o proveedores. temporales. Exactamente. Un temporal, digamos, para tratar de entender, un trabajador bajo la figura del temporal, ¿hasta qué tiempo puede permanecer como temporal máximo? Lo que pasa que cuando hablamos de temporal me haces pensar que se trata de un ¿Tercero? trabajo de suplente, porque temporal no existe como temporal salvo en la ley los contratos por temporada, que son contratos a plazo, pero por ejemplo, Club de Playa contrata a los trabajadores Ya. por la Lo que pasa temporada es que es de muy verano. usual en el Estado, especialmente, esta figura del temporal, o tercero, que tienes que emitir un recibo por honorarios. La pregunta es, ¿hay dependencia aquí laboral con el empleador o no? ¿Y a partir de cuántas horas al día, por ejemplo, tendríamos que hablar ya de una dependencia laboral? Vamos a explicarlo así. En una relación laboral existen 3 elementos. Prestación personal de servicio, estar presente. Si el día de hoy yo me enfermo, no puedo enviar a una persona que me cubra porque se me ha contratado a mí. Prestación personal. Subordinación. Estoy sujeto a las órdenes de un jefe, yo no soy libre. Y ¿Esa subordinación ya te hace dependiente? La subordinación es el elemento Básico. básico de la relación laboral y la remuneración. En toda relación de la vida, María Jesús, llámese voluntariado, temporal, apoyo al prójimo o lo que sea, si ven esos 3 elementos, es una relación laboral. Ya, repitamos esos 3 elementos. En principio, la subordinación. Prestación personal de servicio, subordinación y remuneración. Correcto. Prestación personal de servicio, yo voy a realizar el servicio, se contrató al doctor Varela para que esté presente. Si se enferma, no va su primo, va Fernando Varela. Subordinación, recibo órdenes. Yo no puedo decir que soy un... Que decido. Que decido. Recibo las órdenes, sí señor, usted para eso me ha contratado. Correcto. Y recibo una remuneración. Esos 3 elementos constituyen un contrato de trabajo. Perfecto. Póngale el nombre que Ya, quieran. digamos, ese poner. contrato de trabajo, ¿no es cierto? Hay muchos contentos aquí en el SED ahora. Hay estos contratos de trabajo que generan evidentemente ya una relación de subordinación o de dependencia con la empresa. ¿A partir de cuántas horas al día tendría que cumplirse? 4 horas legalmente. Diariamente. Diariamente. Aún cuando exactamente. puedan ser 5 días de la semana. Si son menos, al haber una desnaturalización, igual es cargo del empleador el demostrar primero por qué desnaturalizó y por qué primero lo tuvo por ese ¿Eso es poco una tiempo. infracción o un delito? Es una infracción. Infracción. Es una infracción. O sea, digamos que el empleador ahí tiene que... Exactamente. ¿Cómo Entonces, responder, cuando no? estas personas se dan cuenta que su contrato está desnaturalizado, lo que tienen es el derecho a reclamar. Los CAS, doctor, porque aquí no me van a perdonar mis amigos si no le hago esta pregunta, si no le formulo esta pregunta. En el caso de los CAS o los trabajadores que están bajo este régimen del cuadro de designación de servicios, ¿tienen derecho a la CTS? No tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios. Aún si van años de años en el No. CAS. Mira, María Jesús, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre llamo al contrato administrativo de servicios como el contrato que ha legalizado la informalidad en el Estado. Es decir, durante años el Estado contrató a trabajadores por servicios no personales, por la creación de servicios, y lo que hizo el CAS es decir, formalicémonos, pero sin beneficios. Un claro ejemplo es decir, no te preocupes, te Y voy la a... ley Servir no iba a arreglar este problema, doctor Varela. Está arreglándolo, paulatinamente. Estamos pasando por un proceso de adecuación a la ley Servir. La gran mayoría de instituciones está pasando por ese proceso. Claro, y la ley Servir te garantiza el cumplimiento de tus derechos laborales, ¿no es cierto? ¿no? Bien, es bien interesante conocer todos estos detalles para saber, por ejemplo, en qué casos o bajo qué regímenes no se cuenta con la CTS, que no es otra cosa que un seguro de desempleo, por lo tanto hay que cuidar esa plata. Hay que cuidarla, hay que tener en cuenta que no sabemos la eventualidad de un desempleo y siempre es tener un ahorro para poder afrontarlo. ¿Qué puede hacer un trabajador, digamos, que ve desnaturalizados, como usted lo ha señalado, sus derechos laborales? ¿Acudir a quién? ¿A la SUNAFIL? Primer punto. ¿Ministerio de Trabajo? Claro. Primer punto, si es que soy un trabajador formal y no me han pagado la CTS, lo que tengo que ir es ir a la SUNAFIL, está en la cuadra 6 de Salaverry, Jesús María, o en su página web puedo hacer la denuncia y los inspectores ponerse al contacto con él para que vayan a la empresa
a ¿Qué inspeccionarlas. elementos son probatorios, digamos, para un trabajador, ¿no es cierto?, de que hay una relación laboral de subordinación? Ese es un tema, porque en el tema de que estaba diciéndote la CTS, ya se supone que soy formal. Pero si soy informal, lo que tengo que hacer es hacer la denuncia ante la SUNAFIL para procurarme una prueba. La SUNAFIL llega en cualquier momento y me encuentra trabajando. No sé, yo como camarógrafo, por ejemplo. Estoy como camarógrafo yo y si usted qué hace acá manejando esta máquina, yo la utilizo y me desempeño mi labor como camarógrafo hace 8 meses. ¿Qué pasa si es hace 8 apunta, años? es 8 años. Esta es una relación laboral. Correcto. Y con ese documento y otros documentos, testigos, podrías ir al Poder Judicial y reclamar a través de una demanda de reconocimiento de relación laboral. De acuerdo a la ley, digamos, cuando una persona entabla una acción judicial contra el empleador, ¿puede ser o no despedido de la empresa? Bueno, no debería ir, pero lo va a hacer. Entonces hay dos tipos de personas. Pero hubo un cambio en la ley, yo recuerdo, hace un par de años me parece, ¿o no? ¿Fue un saludo a la bandera? No es que es así, porque cuando una empresa, ya sea del Estado o pública, ve que un trabajador presenta una demanda, lo primero que hace es que no lo quiero. Mira lo que ha hecho. Entonces lo que tiene que hacer es entender que hay dos tipos de personas. Las personas que no quieren problemas y las personas que no les interesa afrontarlas. Las que no quieren problemas, señores, esperen hasta el último día de su relación laboral, junten todos sus documentos y recién ahí demandamos. Y los que no les interesa Con pena de quedarte sin trabajo, ¿no? Y los que no tienen problemas saben que pueden perder el trabajo, pero bueno, asume como un riesgo, igual te defiendes. Igual te defiendes. Bueno, es que si es que te quiere defender, evidentemente, en este caso las instancias judiciales. Repitamos entonces, señores, para el día de hoy, 15 de mayo, las empresas deben haber ya depositado la CTS, ¿no? En el desarrollo del día tienen que estar depositando, pero no se olviden a los empleadores que la obligación de entregar la liquidación de la compensación por tiempo de servicios, porque el trabajador tiene el derecho de saber cómo han llegado. ¿Qué pasa si no se entrega el documento? Es una falta administrativa también. Es una falta administrativa, por lo tanto es punible de una sanción. Claro, menor a no pagar la CTS, porque al final la obligación es pagarla, pero igual sigue siendo una falta administrativa. ¿Cómo se calcula la CTS semestralmente, no? Semestralmente. La CTS, para hacernos una idea, es aproximadamente una remuneración al año. Correcto, aproximadamente. Así es. Exactamente. Una remuneración al año, que debe liberarse en dos, digamos. Sí, es que en realidad mayo antes se depositaba, pero no se podía utilizar, doctor. Es que esa es la idea. Es un ahorro. La idea es no utilizarla, pero ahora se ha desnaturalizado, es un sistema de ahorro más que es un sistema de desempleo. Digamos que no está pensando en futuro según su óptica. No, pareciera que podemos entender, ¿no? Sí. Bien, ¿quiénes no recibían CTS? Ya lo vimos. Y la carta, pues, de cese del trabajador. La carta es cuando el trabajador cesa, hay que tener en cuenta que es obligación de la empresa entregarle dentro de las 48 horas la carta de liberación de CTS. Es una carta dirigida al banco o a la institución privada donde le dicen ya no trabajo con María Jesús, entrégale su compensación por tiempo de servicios. Ay, Dios. Un ejemplo. Un ejemplo. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias por su magistral charla esta mañana con nosotros y explicarnos pues de los plazos, ¿no?, de la CTS, que es en mayo y en noviembre. Bien, el doctor Fernando Varela, abogado laboralista, estuvo con nosotros esta mañana hablándonos de este beneficio en el marco de aquellas personas que se encuentran bajo el decreto 728. Son las 11:03, tercera hora de noticias, arrancamos tras el corte, lo invito a volver, no se vayan.